Muy feliz sábado, hermanos. Qué lindo poder encontrarnos nuevamente para compartir de la palabra de Dios. Y te invito a inclinar el rostro para hablar con nuestro buen Dios. Querido Padre Celestial, gracias por la bendición de estar juntos, por compartir este momento de adoración. Y te pido que tú nos ayudes a poder entender y estudiar el tema que tienes para compartir con nosotros hoy. Gracias por todo lo que nos brindas. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Te invito a leer en la palabra de Dios el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 28. Y hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu Santo es considerado en la palabra de Dios como una persona y no como una fuerza simplemente, sino que tiene personalidad. Tanto así que en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 28, dice de la siguiente manera. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Santiago, hablando en el concilio de Jerusalén, dice que tanto ellos como el Espíritu Santo les ha parecido bien. Quiere decir que ellos consideraban que el Espíritu Santo era una persona que tenía opinión y tenía personalidad, tenía una definición con respecto a la iglesia, tanto como ellos. Fíjese qué interesante, o sea, si yo niego la personalidad del Espíritu Santo acá, estoy negando la personalidad también de ellos, porque ellos se ponen en el mismo plano de personalidad y de trabajo, de tarea y también de opinión con respecto a la obra del apóstol en este momento. Los primeros creyentes lo consideraban una persona, no una fuerza simplemente, sino una persona propia, por eso es llamada de esa manera. Jesús la llama de esa manera en el libro de San Juan capítulo 16, versículo 14. Dice así: Él me glorificará porque me tomará de lo mío y os comunicará. Fíjense que acá el artículo es personal, no es, existe otro artículo para cuando hablamos de algo, pero él es un artículo personal, es la tercera persona. Él es una persona, ¿sí? Cuando en la palabra de Dios se habla de la Trinidad, ¿sí? En el bautismo, cuando es el pacto entre Dios y el hombre, es interesante que acá se menciona las tres personas de la Trinidad, en Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice así: Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, si yo quiero sacarle el al Espíritu Santo, la personalidad al Espíritu Santo, tengo que también sacársela a el Padre y a el Hijo, porque no puedo decir yo solamente este no y los demás sí. No, o tomo todo o no tomo nada. Así Jesús presenta la divinidad del Espíritu Santo, con su propia divinidad, poniéndose a igualdad con el Padre, Jesús, y poniendo en igualdad consigo y el Padre al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es interesante que en el libro de Apocalipsis también se menciona en su alabanza 3 veces, Santo, Santo, Santo. Y el nombre de Jehová es un nombre atemporal, de pasado, presente y futuro. Por eso dice el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, un Dios trino. Mira lo que dice en el Evangelio, en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 12. Él enseña, ¿sí? Fíjense, él participó en la creación, en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice que nada lo puede contender contra él. Él no contenderá mi espíritu por siempre con el hombre, diciendo que el espíritu contiende con el hombre, ¿sí? Y acá en Lucas 12, 12 dice... Dice así: Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Él enseñará, él hará una tarea. En el libro de San Juan capítulo 16, versículo 8, dice, él convence, ¿sí? ¿Se acuerdan? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que intercede en nuestros corazones. Dice también la Biblia que Jesús dijo, vamos a leer San Juan capítulo 14, versículos del 16 al 18. San Juan 14, del 16 al 18, un texto muy interesante. A ver si lo tenemos. Dice así: Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador que esté con vosotros siempre, y al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, ¿no? ¿Sí? No puede recibir porque no le ve ni le conoce,
porque vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Él es omnisciente, Él está en todas partes. Dios no nos dejó huérfanos. Ahora, no era solo Jesús, Dios con nosotros, y ahora es Espíritu Santo, Dios en nosotros. Él está en nosotros por siempre. Pero acá hay varias cosas interesantes. Primero, Jesús dice, Dios os dará otro consolador. Y saben, para la palabra otro solo existe una en idioma castellano, otro. No existe otra palabra. Pero para griego sí. En el griego existen dos palabras para otro. Uno es alos y el otro es héteros. Héteros es otro, pero del mismo género. ¿Sí? De género diferente, pero del mismo ser. Y alos es otro, pero diferente. Por ejemplo, vamos a decir, una manzana y otra fruta. No necesariamente es otra manzana. Puede ser una banana, puede ser una pera, ¿sí? Pero es otra cosa, no es de la misma sustancia. Cuando yo digo un hombre y otro hombre, estoy diciendo algo que es de la misma sustancia, iguales, ¿sí? Iguales físicamente tal vez, iguales mentalmente, iguales ideológicamente, son seres iguales. Ese otros es el que se utiliza acá, es otro igual a sí, no es otro diferente de sí. Por eso dice, Dios es el que envía a Jesús y Dios es el que envía al Espíritu Santo. Primero con nosotros y luego en nosotros. Ese otro que dice es llamado consolador, pero ¿saben qué interesante? La palabra consolador también en griego se puede traducir como el que lleva consuelo, el que da paz al corazón, el que intercede por nosotros. Esto es maravilloso porque también se coloca al Espíritu Santo como intercesor entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Esto también tiene lógica, porque cualquier fusible, para que esté conectado, tiene que tener conexión de los dos lados. Tiene que estar conectado de los dos lados. Dios y el hombre. Así Jesús era Dios hecho hombre para con nosotros y el Espíritu Santo es Dios habitando con el hombre, ¿sí? Uniendo a Dios con el ser humano nuevamente. Eso es religión, es volver a unir algo que se rompió. El Espíritu Santo además es mencionado como Dios en la Biblia y te voy a invitar a buscar Hechos capítulo 5 versículos del 3 al 4. Vamos a buscarlo juntos. Hechos, el libro de los Hechos que está después de los Evangelios. Capítulo 5 nos cuenta una historia muy interesante. Versículos del 3 al 4 dice así. Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? O sea, Ananías y Zafiro se acuerdan, habían vendido una herencia y dijeron que habían dado todo para Dios, pero no, se habían quedado con parte de esa herencia. Y no era que tenían que dar todo, no, pero el hecho de haber mentido era lo que era malo delante de Dios. Mire lo que dice acá la Biblia. Dice el versículo 3, para mentir al Espíritu Santo, ¿sí? ¿A quién le mintieron ellos entonces? Al Espíritu Santo. Pero un poquito más adelante se menciona así. Versículo 9. Dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que sepultaron a tu marido, y te sacarán a ti. Al mismo instante cayó y sobrevino sobre él. El mismo instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes. Vamos a ver el versículo, ¿me permitís? Ahí está. Capítulo 5, versículo 3. Versículo 4. Porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es interesante que en el versículo 3 dice que mintieron al Espíritu Santo, y en el versículo 4 dice, no han mentido a los hombres, sino han mentido a Dios. ¿A quién habían mentido? Al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? En este versículo es Dios. Qué interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a leer un poquito más. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32. Mateo 12, versículo 31 al 32. ¿Lo tenés?
Mateo, capítulo 12, versículo 31 al 32, dice así. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué? Porque al Hijo de Dios se le dijo cosas y Dios todavía perdona eso. Pero si el Espíritu Santo se dice, ahí ya Dios dice acá la Biblia, no perdona. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios con nosotros, era hombre igual que nosotros, y en su humanidad quedaba velada la divinidad. Y ellos no podían ver, los verdugos de Jesús, al Hijo de Dios. Ellos veían solamente a un hombre. Por eso Jesús clama, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ellos no saben lo que están haciendo. Ahora, si ellos supiesen, ya la historia sería diferente. Y con el Espíritu Santo pasa eso. Nosotros ya sabemos que Él es Dios. Y si nosotros blasfemamos contra Él, no aceptamos su obra en nosotros, entonces Dios también no nos acepta a nosotros, porque estamos rechazándolo a Él. Mirá lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo del 7 al 10, hablando de la omnipresencia de Dios. Salmo 139, versículo del 7 al 10. Por favor, Soledad. Leo, dice, y si ando en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extiende tu mano contra la ira de mis enemigos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Salmo 139, versículo del 7 hasta el 10. Muchas gracias. Leo. Sí, por favor. Dice, ¿a dónde me oiré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Y si hubiera en los cielos, allí estás tú. Si en el sepulcro hiciera mi lecho, también allí estás. Si tomara las alas del alba y habitara en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Y si dijera, de alguno de las tinieblas me cubrirá, hasta la noche resplandecerá mi nombre sobre mí. Ni aun las tinieblas me encubren de ti. Y la noche es tan luminosa como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Muchas gracias, Soledad. El Espíritu Santo está en todos lados. Él es espíritu, no es de carne y hueso como yo que solo puedo estar acá. O como Jesús se había limitado solo a su lugar en su momento, sino que Él está en todos lados. Si tomo las alas del alba y huyo hacia el extremo de la tierra, ahí está el Señor. No importa dónde vaya, el Espíritu del Señor está con nosotros. Él es omnipresente. Él es omnisapiente también. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del capítulo 2, Primera de Corintios. Acá está. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 hasta el 11. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Corintios 2, del 10 al 11. Dice así. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién puede conocer el corazón de Dios si no solamente Dios? Si alguien pudiese excavar en lo más profundo de Dios, entonces Dios no es tan grande, no es tan poderoso, sino que solamente Dios puede excavar sobre sí mismo, en su propio corazón. Quien escudriña lo más profundo de Dios es Dios. Por eso el Espíritu Santo acá todo lo sabe. Todo lo que hay en mi mente, en mi corazón, en la corazón de las personas, incluso en el corazón de Dios. Eso es lo que dice el versículo acá. Dice, pero Dios nos lo ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Es un pensamiento circular. ¿Sí? Dios termina siendo en sí mismo. Su obra es de mediación por nosotros, es de trabajo por nosotros, de cuidado de nosotros, pero Él también es nuestro creador. Mira lo que dice Job 33, versículo 4. Job capítulo 33, versículo 4. Dios no solo creó en la creación,
Él cada día crea un nuevo ser. Mañana vamos a estar dedicando a un pequeño bebé que también fue creado por Dios. Job capítulo 33, versículo 4. Dice así: el Espíritu de Dios me hizo y el aliento del Todopoderoso me dio la vida. Muchas gracias. Dios es creador y crea dentro del vientre materno. Dios, el creador, que crea dentro del vientre materno, también es el Espíritu de Dios. Amén. ¿Quién puede crear si no solo Dios? Está en la fórmula bautismal. Jesús lo declaró así: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo un solo Dios, un Dios trino. Por eso yo te invito a que puedas permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Si usted siembra el Espíritu en su vida, usted deja que el Espíritu Santo obre en su vida. Gálatas capítulo 5 dice que va a haber frutos en su espíritu. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo eso no viene solo, no es parte de nuestra naturaleza. No somos buenos por naturaleza. Nuestra tendencia es hacia el mal, pero Dios nos hace buenos, Dios nos hace mansos. No somos pacientes por naturaleza, pero Dios nos hace pacientes. No somos amor por naturaleza. Por lo contrario, el corazón del hombre parece cada vez más lleno de odio, de rencor, de ira, de enojo. Sin embargo, el Espíritu siembra y produce amor en nosotros. ¿Estás luchando contra tu propio carácter? ¿Estás luchando contra tus propias tendencias? Permití que Dios sea Dios en tu vida, que el Espíritu de Dios sea quien obre y transforme tu existencia. ¿Te gustaría que le pidamos a eso? ¿Que le pidamos eso a Dios? ¿Me acompaña para orar juntos? Querido Padre Celestial, gracias porque estamos a través de estos medios delante de tu presencia. Te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que me están acompañando y amigos que han decidido escuchar un poquito de tu palabra. Y que tú dejes tu bendición sobre ellos y tú obres en sus vidas un cambio que pueda hacerlos crecer hacia ti. Gracias por todo lo que nos brindas, por tu amor y paciencia. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.